La ampliación es el proceso de incorporación de países a la Unión Europea. Desde su fundación en 1957, la Unión Europea ha pasado de tener 6 miembros a 27. Desde entonces han ocurrido 5 ampliaciones. En 1973 se incorporaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En 1981 Grecia pasó a ser Estado miembro. En 1986 ingresaron España y Portugal. En 1995 lo hizo Austria, Finlandia y Suecia. En el 2004 llegó el turno de la República Checa. Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Fue una ampliación de gran importancia, pues supuso la reunificación de Europa tras décadas de división. El histórico proceso se completó el 1 de enero del 2007, con la adhesión de Rumania y Bulgaria. Incorporar a nuevos países miembros era algo que ya estaba previsto desde el principio. Los padres fundadores tenían la suficiente confianza en su proyecto para dejar la puerta abierta a nuevas adhesiones. Puede solicitar la adhesión todo Estado europeo que respete los valores democráticos de la Unión Europea y se comprometa a defenderlos. A esto hay que añadir una serie de criterios más específicos. Tener instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Tener una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de afrontar la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Aceptar las normas y prácticas establecidas de la Unión Europea, en particular los grandes objetivos de una unión política, económica y monetaria. En cada una de las cuales todos los países miembros en ese momento deben dar su aprobación. Una vez satisfechas las negociaciones y las correspondientes reformas, el país puede ingresar en la Unión Europea, siempre y cuando estén de acuerdo todos los países miembros en ese momento. La Unión Europea ha planteado perspectivas de adhesión a 9 países: Albania, Turquía, Islandia y todos los países de la antigua Yugoslavia, salvo Eslovenia, que ya es un país miembro. Croacia es un país en vías de adhesión. Su entrada en la Unión Europea está prevista para mediados del 2013. Las sucesivas ampliaciones han reforzado la democracia, han hecho de Europa un lugar más seguro y han aumentado su potencial para el crecimiento comercial y económico. La integración europea siempre ha sido un proceso político y económico abierto a todos los países europeos que estén dispuestos a ratificar los tratados constitutivos y asumir todo el cuerpo legislativo de la Unión Europea. En 1993, a raíz de las solicitudes de adhesión a la Unión de los antiguos países comunistas, el Consejo Europeo estableció 3 criterios que debían cumplir para poder convertirse en miembros. En el momento de la adhesión, los nuevos Estados miembros debían tener el Estado de Derecho, los derechos humanos, el respeto y la protección de las minorías.
Las negociaciones de adhesión se entablan entre cada país candidato y la Comisión Europea en representación de la misma. Una vez que éstas han concluido, la decisión de permitir el ingreso de un nuevo país en la Unión Europea recae en el conjunto de los Estados miembros reunidos en el Consejo, que debe pronunciarse a favor del mismo por unanimidad. A partir de ese momento, los Estados miembros y los países candidatos deben ratificar todos los tratados de adhesión de conformidad con los procedimientos constitucionales de cada país. Durante el periodo de negociación, los países candidatos reciben ayuda de la Unión Europea a fin de facilitar la aproximación progresiva de sus economías. La Unión Europea aplica dos líneas políticas paralelas en sus relaciones con los países vecinos en función de que se hallen en la lista de posibles candidatos o no. Hace posible que un país pueda convertirse en candidato a la adhesión a la Unión Europea, al término del proceso de negociación. Los primeros acuerdos de este tipo se suscribieron con Croacia y con la antigua República Yugoslava de Macedonia, a los que siguió Albania. La Unión Europea tiene acuerdos de comercio y cooperación con países no miembros del sur del Mediterráneo y del sur del Cáucaso, así como con países de Europa Oriental cuya futura relación con la Unión sigue sin estar clara.